¿Y si te dijera que un solo momento puede cambiar el rumbo de toda una generación? Que un solo nombre puede encerrar un legado eterno. En medio de una tierra oscura, donde los hombres olvidaban a Dios, nació un hombre casi desconocido, pero cuyo clamor abrió las puertas del cielo. Hoy te contaré la historia de Enós, el hombre cuyo dolor se convirtió en clamor, y cuyo clamor despertó a una nación dormida. Quédate, porque esta historia podría ser también la tuya. Esto es verdad única. Enós llegó a un mundo donde el milagro de la creación se había vuelto una historia lejana. Su abuelo, Adán, aún vivía, y seguramente le habló del paraíso, de la voz de Dios caminando entre los árboles, de la perfección perdida. Pero esos relatos ya sonaban como ecos de una leyenda. La tierra ahora estaba manchada por el sudor, el dolor, la muerte. El pecado había traído consecuencias, y cada generación parecía alejarse un paso más de aquel jardín donde todo había sido perfecto. Los hombres se multiplicaban, las ciudades comenzaban a surgir, el conocimiento crecía, pero el corazón del ser humano estaba cada vez más endurecido. Había violencia, egoísmo, idolatría incipiente. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El nombre de Dios, para muchos, era apenas un recuerdo o una palabra vacía. En ese mundo nació Enós. No era un profeta, ni un rey, ni un guerrero. Era un hombre más. Hasta que su espíritu comenzó a inquietarse, porque mientras todos estaban ocupados en sembrar, en construir, en dominar la tierra, algo dentro de él le gritaba que faltaba lo más importante, la presencia de Dios. Era un tiempo oscuro, no por falta de sol, sino por la ausencia de fe. La generación de Enós vivía sin buscar a Dios, sin conocerlo, sin adorarlo. Había herencia, sí, pero no relación. Había historias, pero no comunión. Y en medio de ese desierto espiritual, Dios miraba el corazón de un hombre dispuesto a romper el silencio, dispuesto a ser diferente. Un día cualquiera, mientras la humanidad seguía su curso sin detenerse, algo cambió en el interior de Enós. No fue un terremoto, no fue una visión celestial, fue algo más silencioso, pero igual de poderoso, una carga en su espíritu. Él veía cómo los hombres se levantaban temprano, trabajaban la tierra, criaban a sus hijos, comían, dormían y repetían la rutina. Pero nadie hablaba con Dios, nadie lo buscaba, nadie se detenía a agradecer, a honrar, a clamar. El mundo estaba lleno de vida, pero vacío de presencia divina. Y entonces ocurrió. Un suspiro profundo, quizás un susurro en su alma, una urgencia imposible de ignorar. Enós sintió que no podía seguir viviendo como los demás. Había algo roto, había una herida abierta entre el cielo y la tierra. Había una distancia que dolía, y él decidió cerrar esa brecha. No fue un acto planeado, fue un desborde del corazón. Enós inició lo que nadie en su generación había hecho: invocar el nombre de Jehová, no con rituales vacíos, no con palabras repetidas, sino con autenticidad, con lágrimas, con hambre de algo real. Su voz se elevó en medio de una generación muda espiritualmente, y ese clamor marcó el inicio de un nuevo despertar. Génesis dice que, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esa frase poderosa comenzó con un hombre, Enós. Su decisión solitaria encendió una chispa que se convertiría en fuego. Su sed personal despertó la conciencia de muchos. Su oración abrió una puerta que parecía cerrada desde la caída. La fe no nació con Enós, pero con él volvió a respirarse en la tierra. Invocar el nombre de Dios no era algo ligero en aquellos días. No era moda, no era popular, no era común. Enós sabía que esa decisión lo pondría en un camino diferente al de su entorno. Lo sabía, y aún así lo eligió. Porque cuando uno escucha el llamado del cielo, ya no puede conformarse con el ruido de la tierra. Para clamar a Dios,
Enós tuvo que renunciar al silencio que dominaba su generación. Tuvo que apartarse de la multitud para entrar en lo secreto. Tuvo que dejar atrás una vida sin preguntas, sin búsqueda, sin propósito. Ya no podía seguir las pisadas de quienes vivían sin fe, como si Dios no existiera, como si no hiciera falta. Renunció a la comodidad de la rutina, al ruido de las opiniones humanas, al orgullo heredado de una humanidad caída. Renunció al letargo espiritual que cubría como niebla los días. Se levantó temprano, se arrodilló, se quebró. Mientras los demás sembraban para el cuerpo, Enós comenzó a sembrar para el espíritu. Fue una renuncia interior, pero total, porque cuando uno busca a Dios de verdad, no lo hace a medias. Enós no quería una vida buena, quería una vida eterna. No quería seguir viviendo sin entender por qué vivía, y eso lo cambió todo. Dios no se le apareció en un monte, ni lo rodeó con fuego, pero algo comenzó a moverse en los cielos, porque cuando un hombre decide rendirlo todo, el cielo lo escucha, y lo que Enós soltó fue lo que permitió que muchos otros empezaran a levantar los ojos al Creador. Aunque la Biblia no menciona que Enós tuviera un mentor humano visible, su linaje hablaba por sí solo. Era hijo de Set y nieto de Adán, el primer hombre que había visto a Dios cara a cara, que había caminado en el paraíso y escuchado la voz del Creador resonar entre los árboles. Tal vez Enós se sentaba de niño junto a su abuelo, escuchando con ojos grandes y corazón tembloroso los relatos del Edén, del árbol prohibido, de la caída, del juicio, pero también del amor de Dios que, aún después del pecado, cubrió con túnicas al hombre caído. Adán no era un mentor perfecto, cargaba el peso del error original, pero sus historias eran una advertencia viva, un testimonio que ardía en el alma de Enós, porque cuando alguien ha conocido la gloria y la ha perdido, su voz tiene poder. Esa voz, rota pero viva, fue el primer discipulado de Enós. Además de su abuelo, estaba su padre Set, un hombre justo, apartado, distinto a Caín y su linaje. Fue Set quien trajo restauración al linaje espiritual de Adán. Fue en sus días que la esperanza volvió a brotar, y de su corazón nació Enós. Set fue el ejemplo silencioso, el que mostró que aún después del pecado se podía caminar con Dios. Entonces, aunque Enós no tuvo un profeta que le enseñara ni una escuela de oración que lo formara, tuvo el eco del pasado como guía. La memoria del paraíso, el dolor de la pérdida y el anhelo de volver a caminar con Dios. Esos fueron sus mentores. Esas voces antiguas le señalaron el camino, y él decidió seguirlo. Cuando Enós se atrevió a clamar al cielo, esperaba tal vez una respuesta inmediata. Esperaba sentir algo, ver algo, escuchar algo. Pero lo primero que encontró fue el silencio. Un silencio denso, incómodo, casi desgarrador. El tipo de silencio que hace temblar la fe de quien no está firme. Él había decidido apartarse del mundo, había renunciado al ruido exterior, había creído en un Dios que sus ojos no veían, pero en lugar de fuego o revelación, solo encontró vacío. No había señales, no había visiones, no había voces, solo un eco dentro de sí mismo y la oscuridad de un mundo que seguía igual. El enemigo interno comenzó a hablar. ¿Para qué oras si nadie responde? Swing. ¿Y si todo esto es solo un eco del pasado? Swing. ¿Y si Dios ya no escucha a los hombres? Esas dudas golpeaban su alma como piedras en el pecho. Ese fue el primer obstáculo de Enós: orar sin resultados inmediatos, clamar mientras todo parecía seguir en la misma ruina espiritual. Pero Enós no se rindió, porque el que busca de verdad no se detiene al primer silencio. El que ama la presencia de Dios sigue tocando la puerta, aunque parezca cerrada. Fue en ese silencio donde su fe empezó a crecer, donde su clamor se volvió más profundo, donde su búsqueda dejó de ser por emoción y se volvió convicción. A veces,
el primer obstáculo de los que buscan a Dios no es la persecución externa, sino la aparente ausencia de una respuesta divina. Pero Enós perseveró, y con cada día que pasaba sin oír nada, su alma gritaba más fuerte: «No me iré hasta que tú respondas». Mientras Enós seguía clamando, el mundo a su alrededor no cambiaba. La mayoría de los hombres continuaban sus vidas ignorando a Dios, ocupados en lo terrenal. Él no solo enfrentaba el silencio del cielo, sino también la indiferencia de la tierra. No fue fácil, porque mientras su alma ardía por una comunión celestial, todos a su alrededor vivían para lo inmediato, lo visible, lo material. Algunos se burlaban, otros lo evitaban, lo llamaban extraño, anticuado, exagerado. ¿Quién clama a un Dios invisible? ¿Quién interrumpe su día para orar cuando hay tanto que hacer? Enós se convirtió en un raro entre los suyos, un loco para el mundo, pero un amante para el cielo. Y no solo enfrentó la burla, también luchó con la soledad. Buscar a Dios en medio de una generación apagada es como caminar por el desierto con sed y sin sombra. No tenía multitudes que lo acompañaran. No había música, ni templos, ni rituales, solo su voz y su fe. Además, las tentaciones eran constantes. La cultura de los descendientes de Caín se expandía: ciudades, logros humanos, riqueza, entretenimiento, orgullo. Todo parecía más fácil y más atractivo que doblar las rodillas. Pero Enós no cedió. Su alma había probado algo más alto, y lo terrenal ya no lo satisfacía. Estos fueron sus otros grandes retos: la burla, la soledad, la tentación, el cansancio. Cada día era una batalla entre lo eterno y lo inmediato, entre lo invisible y lo tangible. Pero Enós entendió algo que pocos ven. El camino estrecho nunca está lleno, pero siempre está marcado por la eternidad. Y aunque parecía solo, el cielo ya lo estaba observando. Mientras Enós se mantenía firme en su búsqueda, una sombra más grande se cernía sobre la humanidad. El pecado no solo persistía, crecía. Los hombres no solo ignoraban a Dios, empezaban a rebelarse activamente contra Él. Lo que comenzó como olvido se transformaba en corrupción. La violencia aumentaba, la injusticia se expandía, y una nueva generación surgía que no solo no invocaba a Dios, sino que comenzaba a desafiarlo. La amenaza no era solo individual, era colectiva, era cultural. Enós empezaba a ver cómo el mundo se dirigía hacia un abismo moral y espiritual. Los descendientes de Caín erigían ciudades llenas de orgullo y pecado. Los corazones se endurecían, la maldad se normalizaba, y los pocos que querían buscar a Dios eran vistos como un estorbo, como una molestia para el avance de lo nuevo. Esa era la amenaza real, la desaparición del clamor, la extinción de la búsqueda espiritual. Enós temía que si su generación no despertaba, la humanidad terminaría por sellar su destino en tinieblas. El silencio de Dios podía convertirse en juicio, y él lo intuía, porque cuando el hombre se cierra al cielo, el cielo no siempre insiste. En medio de esta creciente oscuridad, el clamor de Enós se volvió más urgente, más profundo, más desesperado. No era solo por él, era por todos, por su familia, por los niños que crecerían sin conocer a Dios, por las generaciones futuras que heredarían un mundo sin fe si nadie se levantaba. La amenaza era clara: si el nombre de Dios no era invocado, la humanidad perdería su alma. Llegó un momento en que Enós sintió que ya no podía más. El peso del mundo, la frialdad de su generación, el silencio prolongado de Dios, la presión interna, todo parecía golpear al mismo tiempo. Era como si sus oraciones se estrellaran contra un cielo de hierro. Su espíritu, aunque firme, comenzaba a quebrarse. Ya no eran solo lágrimas en la noche. Era dolor existencial. Era arrodillarse sin fuerzas, era clamar sin voz, era buscar sin encontrar. ¿Valía la pena seguir? ¿Qué pasaba si nadie más respondía al llamado? ¿Y si su búsqueda terminaba en decepción? Fue su noche más oscura,
y en esa crisis profunda, Enós enfrentó su mayor batalla, no contra el mundo, sino contra sí mismo, luchar contra la duda, luchar contra la tentación de rendirse, luchar contra la voz interna que decía, detente, ya hiciste bastante. Pero fue ahí, justo ahí, en el punto más frágil, donde su corazón se quebró de una forma nueva. No era desesperación vacía, era rendición completa. Ya no pedía por señales, ya no exigía respuestas, solo se postró con el alma desnuda y dijo, Señor, aunque nadie más te busque, yo no me iré. Aunque todo me falle, tu nombre sigue siendo digno. Esa noche marcó su quiebre, pero también su redención, porque a veces Dios espera que el clamor no venga desde la boca, sino desde el fondo del alma. Y cuando Enós cayó rendido en el polvo, el cielo por fin se inclinó hacia él. Enós no subió una colina con una cruz en la espalda, pero su alma vivió un calvario silencioso. No fue físico, pero fue real, porque caminar contra la corriente del mundo, persistir en la fe sin recompensas inmediatas, mantenerse firme cuando todos retroceden, también es morir. Cada día que pasaba sin ver frutos era un clavo más, cada burla de quienes lo rodeaban, una espina, cada oración solitaria, un golpe en el espíritu. Y sin embargo, Enós no detuvo su paso. Su calvario fue seguir creyendo cuando todo le decía que dejara de hacerlo. El mundo quería que olvidara, que se adaptara, que bajara la voz. Pero él se mantuvo, clamó por los que no clamaban, lloró por los que no sabían que estaban perdidos, intercedió por los que jamás agradecerían su sacrificio. Su cruz fue la carga de una generación, y él la llevó en oración. Este fue el momento más profundo de su entrega, el punto donde ya no se trataba de él. Su búsqueda se había transformado en intercesión, su dolor en súplica, su quebranto en semilla. Enós ya no oraba solo para sentir algo, oraba para que el mundo despertara, y aunque parecía que nada ocurría, en los cielos se estaba gestando algo, porque ningún clamor que nace del quebranto se pierde. Ningún calvario ofrecido en obediencia queda sin fruto. Enós, sin saberlo, estaba sembrando para una cosecha eterna. Y entonces, sin truenos, sin ángeles, sin espectáculo, algo comenzó a cambiar. El silencio se rompió, no con una voz audible, sino con un despertar colectivo. En los días de Enós, la Escritura dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa simple frase encierra el tesoro más grande de su historia, porque lo que Enós sembró en secreto, germinó en otros corazones. Su fidelidad silenciosa encendió un fuego en medio de una generación apagada. Su calvario dio fruto. Su clamor solitario se transformó en un eco que se multiplicó. De pronto, otros comenzaron a buscar, otros comenzaron a orar, otros empezaron a recordar que sí, había un Dios, y que su nombre podía ser invocado. Ese fue el tesoro de Enós, ver que su obediencia no fue en vano, que su fe, probada en soledad, trajo avivamiento a los suyos. No recibió títulos, ni coronas humanas, ni una visión abierta, pero recibió algo que muy pocos logran, provocar un despertar en su generación. Dios lo honró, no con aplausos, sino con respuesta, no con premios, sino con presencia. Lo que Enós buscó toda su vida, terminó siendo el legado que marcaría la historia espiritual de la humanidad, porque desde entonces, clamar el nombre de Dios quedó establecido como un acto de fe viva. Y todo comenzó con él. Enós no fundó una ciudad, no escribió un libro, no construyó un arca. Su vida no está llena de hazañas visibles, pero su legado es eterno, porque lo que logró no fue externo, fue interno. Lo que provocó no se midió con ojos humanos, sino con ojos celestiales. Gracias a su fidelidad, la humanidad volvió a clamar a Dios. El silencio espiritual se rompió. Su generación tuvo un nuevo comienzo. La oscuridad no lo venció, el egoísmo no lo atrapó, la indiferencia no lo apagó.
Enós encendió una llama donde solo había cenizas. El resultado de su vida fue profundo. Inspiró un modelo de comunión con Dios que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. Él fue el primero en marcar el camino de regreso. Su historia demuestra que una sola vida, rendida por completo a Dios, puede cambiar la historia de una generación. Enós murió, como todos los hombres, pero su eco permanece. Cada vez que alguien, en medio del caos, decide orar, cada vez que alguien clama en medio de la oscuridad, cada vez que un corazón se vuelve al cielo, Enós vive en esa decisión, porque su resultado no fue fama, fue trascendencia. Desde los días de Enós, nada volvió a ser igual. Lo que antes era raro, ahora era sagrado. Invocar el nombre de Jehová se convirtió en una costumbre, en una herencia, en una práctica viva que pasaría de generación en generación. Enós abrió una puerta y otros comenzaron a entrar. El mundo seguía siendo difícil, el pecado seguía presente, pero ya no era un mundo sin voz espiritual. Había una línea trazada entre los que buscaban a Dios y los que no. Gracias a él, hubo un despertar, una conciencia, un anhelo. Su historia marcó el inicio de la búsqueda genuina, la que nace del quebranto y termina en gloria. El nuevo status quo fue este. La humanidad volvió a tener un puente hacia lo alto. Ya no era solo un recuerdo del Edén, ahora había comunión. Ya no era solo nostalgia de lo perdido, ahora era esperanza viva. Enós demostró que no se necesita una multitud para cambiar la historia, solo un corazón dispuesto. Y ese legado sigue vivo. Cada vez que alguien se arrodilla y clama, cada vez que una generación se atreve a despertar, el espíritu de Enós vuelve a resonar, porque lo que comenzó como una oración solitaria se convirtió en el fundamento de la fe. El mundo olvidó a Dios, pero Enós número. Y por su fidelidad, nosotros hoy sabemos que invocar su nombre todavía abre los cielos. Gracias por quedarte hasta el final. Tal vez, como Enós, sientes que el mundo a tu alrededor ha olvidado a Dios. Tal vez llevas tiempo clamando sin respuesta, o tal vez nunca lo has hecho. Pero hoy has escuchado la historia de un hombre que se atrevió a levantar su voz cuando todos callaban, y el cielo respondió. No subestimes el poder de una oración sincera. No ignores la urgencia de volver a invocar el nombre que puede restaurarlo todo. En medio del ruido, de la oscuridad, del cansancio, Dios sigue escuchando y todavía responde. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, no por nosotros, sino porque tal vez alguien más necesita recordar que no está solo en su búsqueda. Suscríbete si quieres seguir descubriendo historias que despiertan el alma y déjanos en los comentarios. ¿Estás dispuesto a ser como Enós en tu generación? Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que tu clamor no se apague, porque aunque parezca que todo está en silencio, Dios siempre oye al que lo busca de verdad. Esto fue Verdad Única.